Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar materialmente en el cierre de este tan importante Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal, que ha sido muy bien recibido por la comunidad en nuestra América Latina y en parte de Europa, donde han estado el grueso de los más importantes expositores en la materia ya en América Latina. Y hoy, materialmente reitero en el cierre, pues estamos aquí en la Academia Mexicana de Derecho con un extraordinario jurista, el doctor Jorge Jiménez Martín de España, quien es desde hace bastante tiempo miembro honorario de nuestra academia. Querido doctor Jorge, querido Jorge, muchísimas gracias por estar en este congreso tan importante, de alguna manera poniéndole la cereza en el pastel. Gracias, amigo. Muchas gracias a ti, Jesús, y a la Academia por la invitación. Bueno, pues el doctor Jorge Jiménez Martínez, director de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España, es secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, vicepresidente de la Organización Internacional para la Formación Judicial, vicepresidente de la Asociación Internacional de Magistrados y Jueces de Familia y de la Juventud, juez especializado en justicia juvenil desde el año 2008, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, diplomado en estudios avanzados en Derecho Constitucional Común Europeo, Jurisprudencia y Doctrina, máster en Mediación Penal por la Universidad de Valencia, doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid y miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, con un tema muy interesante que es el proceso penal en España, a saber diferencias, similitudes, fortalezas, debilidades. Y bueno, Jorge, ¿qué tipo de proceso existe en España hablando de esta materia? Pues en España tenemos un proceso muy peculiar, porque tenemos un sistema acusatorio mixto, no es un sistema acusatorio puro, ni es un sistema inquisitivo. El problema que tenemos en España es que tenemos una ley de 1882, muy antigua, que no ha sido modificada. Digamos que nuestro proceso no se ha depurado totalmente, ha habido muchas modificaciones y tenemos figuras de otra época, ¿no? Se ha ido modernizando a golpe del legislador, pero a golpe de reformas muy parciales y no de una reforma o de una apuesta por un código modelo acusatorio puro, donde el juez tenga un papel de garantía y que se dé la investigación al Ministerio Público. Ese es uno de los principales problemas y características de nuestro proceso penal. Dentro de esta mixtura, porque hablar de irse a un sistema puro a veces implica muchas complicaciones, que sería lo ideal. ¿Qué elementos encontramos, pues, de este sistema inquisitorio que prevalece en el proceso penal español? Pues en nuestro proceso, el primer elemento sorprendente es que tenemos un juez de instrucción que es el que lleva la investigación. Es decir, cuando existe una denuncia, cuando existe una querella, se comete un hecho delictivo, la primera noticia generalmente va a llegar a ese juez de instrucción. Y ese juez de instrucción va a abrir una carpeta de investigación donde va a empezar a recoger todos los indicios favorables y desfavorables a la persona que puede ser investigada. Se va a iniciar ese procedimiento y va a tener un papel muy, muy importante, fundamental. Yo a mis alumnos siempre les comento que esa figura del juez de instrucción tiene tanto poder que podríamos hacer, si el público lo permite, un símil un poco a lo mejor desconsiderado, que casi el juez de instrucción en España se convierte casi en un representante de Dios en la tierra, es que lo puede todo. En la investigación y en la decisión inicial sobre esa investigación tiene un poder omnímodo, o sea, se tiene que sujetar a la ley, a la Constitución, a los textos internacionales, pero puede hacerlo todo y tiene un poder bastante considerable. Lo que ocurre es que junto a ese juez de instrucción, en cada juzgado, en cada territorio, en cada tribunal hay también un fiscal que también va a investigar. Entonces, una de las peculiaridades o las singularidades de nuestro procedimiento es que vamos a tener a un juez instructor y a un fiscal investigando a la vez, en el mismo sitio. Aquí podríamos decir quién lleva la voz cantante o quién tiene el predominio de esa investigación. En nuestro sistema el predominio lo tiene el juez de instrucción, porque es el que va a tomar una decisión. El fiscal podrá pedir diligencia, podrá pedir determinadas actuaciones, pero será el juez de instrucción el que decidirá si se aprueban o no. Y al fiscal solo le quedará un recurso en segunda instancia ante el órgano en una apelación o en un recurso previo
de reforma ante el mismo juzgado de instrucción. Es bastante difícil y en nuestros países latinoamericanos esto sorprende mucho. Yo hay veces que en alguna sesión, cuando algún colega de Perú o de otros países me ha preguntado, y bueno, y doctor, ¿cuál es la posición del fiscal en esa situación, ¿no? Y también en un tono casi jocoso e irónico, he dicho que el fiscal para el juez de instrucción es una molestia, porque le molesta la instrucción, le molesta la investigación, porque puede ponerle trabas por vía de recurso, puede pedirle más diligencias que a lo mejor el juez de instrucción no ve pertinente. Entonces es muy difícil esa cohabitación del juez de instrucción y el fiscal. Lo que ocurre, puede haber casos donde la noticia del delito llega a la fiscalía arme algunas diligencias y alguna investigación muy previa que luego remite al juez de instrucción y se da esas circunstancias. Además, en el caso español se dan otras peculiaridades, como la existencia de una acusación popular. Cualquier ciudadano español que puede formular acusación también en los procedimientos, con lo cual eso complica mucho más. Y para más INRI, lo mismo el público se lo pregunta, ¿y entonces quién es el juez que decide sobre las medidas cautelares, ejerce esa labor un poco de garantía, que hay un sistema acusatorio puro? Pues es el mismo juez de instrucción, con lo cual la sospecha de que pueda dirigir mucho la investigación en un sentido para el tercer observador independiente es manifiesta, ¿no? Cómo el que está investigando también va a decidir sobre esas medidas de coerción o medidas de naturaleza personal. Es cierto, en nuestro ordenamiento hay un límite que el juez no la puede acordar, aunque sea el juez de instrucción y el juez de investigador, no la puede acordar de oficio, se la tienen que pedir las partes, se la tiene que pedir el Ministerio Público, la acusación particular, la acusación popular, son los que pueden pedir esas medidas. Pero sí es muy singular esas características en cuanto a esa intervención del juez de instrucción y el fiscal, que llegan a un punto cuando el juez de instrucción considera que la carpeta de investigación está terminada, pone un auto que le llamamos de procesamiento o de vinculación a proceso, como se llama en México, y ahí digamos que el juez de instrucción se separa ya de ese procedimiento y ya tiene que intervenir el fiscal formulando su acusación para que se vaya a otro órgano para enjuiciar o no enjuiciar esos hechos. Pero eso es la máxima peculiaridad de lo que me preguntabas. Interesante, porque, por ejemplo, este auto de vinculación al proceso ha sido de las mayores críticas al proceso penal ahora que ha transitado hacia la preeminencia del sistema acusatorio de México. Sí, no, es uno de los problemas generales. Yo creo en España también eso es un problema porque al dictarlo el mismo juez de instrucción se generan muchas dudas en cuanto al punto de vista que va a tener ese juez de instrucción al dictarlo y luego se generan otros problemas porque tú piensas que ese juez de instrucción ha investigado, ha buscado indicios y ha llegado a la conclusión de que hay unos indicios de un delito y que se puede vincular a esa persona. Y puede ocurrir que el fiscal diga que no. En nuestra ley existe la posibilidad de que el juez de instrucción se dirija al superior de ese fiscal para hacerle insistir de que reconsidere esa situación y formule la acusación y que pueda proseguir la vinculación a proceso. Y suele ocurrir también, hay veces que este sistema también puede generar, no siempre, son casos muy puntuales, en que cuando se vincule, cuando a lo mejor se diga que no se vincula a proceso después de que el juez de instrucción ha decidido que sí, que el fiscal considere que pueda ser una especie de contradicción o delito leve o falta antiguamente y que sean del propio enjuiciamiento del juez de instrucción. Con lo cual se genera una contaminación total, porque si el juez consideró que era un delito y consideró que tenía que vincular a proceso y luego se decide que tenga que juzgarlo es porque es un delito leve o es una contradicción o una falta según los sistemas que hemos tenido, pues al final el juez debería de abstenerse porque ya tomó una decisión de que consideraba que había indicios de un delito mayor, ¿no? Entonces se generan situaciones que a través de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia del Supremo y del Constitucional, se han ido poniendo de manifiesto en la perversidad de ese sistema acusatorio mixto que tenemos en este momento en España. Se ha hablado con mucha claridad en el desarrollo de esta conferencia de lo que es el proceso penal en España. ¿Cómo se ve dicho proceso afectado con la integración de la Unión Europea? Bueno, pues es una excelente pregunta porque, como sabéis, España está
forma parte de la Unión Europea. La Unión Europea, que surgió como un mercado, como una unión económica y financiera, a lo largo de los años ha ido evolucionando y ha ido considerando como un pilar importante unificar sus sistemas jurídicos. Y un ámbito en el que se está legislando por la Unión Europea muchísimo en este momento es en el ámbito de intentar uniformar sus procedimientos penales. En ese sentido, la Unión Europea ha promulgado directivas que han tenido un impacto fundamental en la reforma del proceso penal en España. Desde la directiva que dictó para la protección de la víctima, que hizo que se aprobara un especial estatuto de la víctima en España dentro del proceso penal, a otras directivas que se han preocupado de garantizar un determinado estándar de defensa en la Unión Europea. O sea, qué tipo de asistencia. Aquí no tenemos defensores públicos, tenemos una asistencia jurídica gratuita, qué tipo de asistencia jurídica se tiene que dar, cómo se puede garantizar la defensa, intentar garantizar que en todos los estados de la Unión pueda existir una entrevista previa con el abogado, previa a cualquier tipo de declaración policial o judicial, cómo posibilitar que el abogado tenga acceso a la carpeta antes de que se tome la declaración. Se ha preocupado también mucho por el entorno plurilingüístico que existe, en que ese derecho de defensa se garantice con una traducción y una interpretación para el extranjero, que pueda conocer profundamente las consecuencias de lo que se va a celebrar, del proceso, que pueda tener acceso a una copia traducida en su lengua de las resoluciones más importantes del proceso, que pueda tener una interpretación de calidad durante el procedimiento. Se ha tratado de unificar en muchas cuestiones y yo creo que es una normativa que tiende a garantizar, a establecer un estándar de protección similar en todos los países de la Unión, lo cual ha hecho mejorar el proceso español y todos los procesos de los países de la Unión Europea en un estándar de protección similar, para que cualquier ciudadano de la Unión Europea tenga un proceso penal en un sitio o en otro, reciba el mismo estándar de protección. Y es muy interesante toda esa normativa que también va unida a la lucha contra determinados crímenes o delitos que son comunes en el ámbito de la Unión Europea. Se ha creado una Fiscalía Europea que viene a revolucionar un poco el concepto en el proceso de España. Es una fiscalía totalmente distinta a la Fiscalía Nacional, una fiscalía que depende de Europa y que persigue los delitos que afectan a la Unión Europea, con un procedimiento específico, con una labor de investigación específica por parte de esos fiscales. Entonces, son hitos, cambios que están haciendo modificar el proceso penal y que lo que no consigue el legislador, porque no existe una mayoría para modificar a un código procesal nuevo y moderno, se está haciendo a través de las reformas que exige la Unión Europea. Esta Fiscalía Europea tiene participación en todos los procesos, específicamente en algunos. No, solo tiene en procesos que afecten a los intereses de la Unión Europea. Es decir, fraude de subvenciones europeas, fraude de impuestos, todo lo que tenga que ver con la lesión de intereses de la Unión Europea. Hay un procedimiento de avocación a la Fiscalía Europea y es muy interesante porque se está empezando a poner en marcha y a veces lo que choca o colisiona con los intereses de la Fiscalía Nacional. Sí. O sea, hay casos que la Fiscalía Nacional los quiere llevar, pero los tiene que llevar la Fiscalía Europea por la materia. Al final, quien decide es el fiscal general del Estado, pero se trata de dos cuerpos independientes. O sea, en la Fiscalía Europea hay fiscales y hay jueces que han sido elegidos como fiscales europeos. Es un proceso de selección distinto. Y luego los fiscales europeos pueden recabar la investigación al juez de instrucción, que eso también es novedoso. O sea, entonces es un modelo totalmente distinto que se está comenzando a implementar para ese tipo de delitos, que es una transformación y una práctica totalmente distinta a la que tenemos habitual en nuestro proceso penal. Interesante. Entonces, la Fiscalía Nacional no participa cuando participa en esos delitos la Fiscalía Europea. Le corresponde a la Fiscalía Europea por el interés europeo en la persecución de los mismos. Es muy interesante porque cuando se tiene noticia de por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Con la pandemia que los tapabocas, las mascarillas, todo esto que se compró con fondos, cualquier tipo de delito en ese tema, la Fiscalía Europea puede pedir que se le remita a ellos y que ellos procedan a la investigación de ese tema y a llevarlo a los tribunales y demás. Entonces tienen su propia sede, tienen un equipo de fiscales
y persiguen sus propios delitos y hasta ahora, bueno, está empezando la Fiscalía. Creo que todavía no han tenido ninguna audiencia, han tenido procedimiento, alguna solución abreviada, algún procedimiento abreviado de reconocimiento de hechos y de condena, pero se ha puesto en marcha por parte de la Unión Europea como una institución novedosa en la persecución de esos delitos que afectan tan directamente a los fondos de la Unión. Jorge, ¿qué figuras o características sui generis singulares presenta el proceso penal? Bueno, pues una de las figuras fundamentales, o sea, novedosas, que no existen en ningún sistema, es la acusación popular. Esa posibilidad de que cualquier ciudadano español o nacionalizado español que pueda formular acusación en un procedimiento sin mayor motivo que considerarse perjudicado por ese procedimiento y pueda personarse en el mismo instar y ejercitar la acción junto al fiscal o la acusación particular, es algo muy novedoso, es algo que forma parte de nuestra tradición jurídica, que está en nuestra Constitución y que no deja de haber generado problemas, porque al ser una institución así, puede ser mal utilizada en muchos casos. Lo que ocurre es que también para personarse puede ser que se le impongan fianzas o cautelas para posibles perjuicios o daños que se pudieran causar en el ejercicio de esa función popular. Pero en la historia de nuestro proceso ha habido procedimientos que se han mantenido gracias a la acusación popular, porque a lo mejor la Fiscalía llegó a un acuerdo o por cuestiones de tipo político no tenía interés en la persecución de un determinado delito, la acusación particular había sido resarcida y tampoco tenía interés, y ha sido la acusación popular la que ha llevado a buen puerto esa acusación y ha conseguido condenas por hechos que si no de otra forma pudieran quedar impunes. Es una figura bastante adecuada para determinados casos, también hay que reconocer que muy mal utilizada muchas veces por parte de rivales políticos o grupos o intereses ideológicos para intentar acceder al conocimiento de procesos penales en curso, a la documentación o para intentar, digamos, trasladar una imagen de estar sometido a un proceso durante determinados periodos, ¿no? Aquí tenemos ejemplos muy característicos de grupos políticos que han ejercido esa acción popular contra otros grupos políticos para tener acceso a esa información e intentar conseguir una condena, pero ha habido casos muy notables y yo creo que aunque la jurisprudencia del Supremo ha intentado matizar también el uso de esa acusación popular, es un instrumento muy válido, bien regulado y bien establecido para el logro de determinadas condenas, porque claro, si no, hay procesos que puedan quedar impunes resarciendo a la víctima y sin interés por parte del Estado en un determinado momento de investigarlo más allá. ¿Qué tipos de procedimientos existen? Pues en nuestro proceso penal, tradicionalmente, solo existían tres tipos de procedimientos, que era el juicio de faltas, que era para aquellas cuestiones más leves, que era directamente se citaba y se celebraba, lo que se llamaba el procedimiento abreviado y el juicio ordinario sumario. El juicio ordinario sumario era y es para delitos graves, muy graves, delitos que requieren de más de 5 años de prisión, que requieren una instrucción más compleja y una instrucción más lenta. El delito o el procedimiento abreviado surgió en el año 88, no como una solución abreviada como se conoce en otros países, o sea, no como un procedimiento para terminarlo rápido, sino que el procedimiento abreviado se convirtió en el procedimiento más común y más ordinario, el más habitual, porque son para delitos de menos de 5 años y además son delitos que son los más frecuentes. Entonces, ese procedimiento ordinario o abreviado, ese procedimiento abreviado, que es el más ordinario, no se llama ordinario así en la ley, se celebra generalmente, o sea, si es de pena de menos de 5 años ante un único juez, si es de más de 9 años ante un órgano colegiado, es un procedimiento más ágil, más rápido, más flexible en cuanto a los medios de prueba, y el sumario se celebra, o sea, tiene una fase distinta, se celebra ante un órgano colegiado siempre y es un procedimiento que se utiliza menos. ¿Qué ocurrió? Que en el año 2000, 2001 también se puso en marcha
lo que se llama el enjuiciamiento rápido, que el enjuiciamiento rápido surge para intentar reducir los tiempos de los procedimientos y entonces se estableció como un procedimiento rápido, de investigación rápida y de enjuiciamiento rápido, que permitía que determinados delitos, pues sobre todo delitos infraganti, delitos contra el patrimonio, delitos contra la violencia sobre la mujer, delitos que tuvieran una investigación muy fácil, que se pudieran celebrar en un corto espacio de tiempo, es decir, entre 24 horas y 14 días, decía la ley. Es decir, son juicios rápidos que, como tiene uno todos los elementos de prueba, pues permitían que, si optaba por una solución abreviada, se podía reconocer los hechos, se dictaba sentencia y se premiaba con una rebaja de la pena de 1/3. Si no se dictaba sentencia, se citaba inmediatamente en 14 días ante el órgano de enjuiciamiento y se celebraba el juicio. Esta reforma, que como ya digo, entró en vigor a primeros de 2000, tuvo mucho éxito y ha tenido mucho éxito, hasta el punto de que se ha tramitado y se tramita como enjuiciamiento rápido la mayor parte de los procedimientos, porque es una forma de dar un premio en la pena si se reconoce inmediatamente. O sea, el legislador establecía que si un acusado reconocía la pena en el acto y se aplicaba un procedimiento urgente, se podía rebajar en 1/3, que es una rebaja sustancial, y se celebra mucho, aunque el tiempo de duración de los juicios de 14 días se ha disparado un poco más en el tiempo, porque al final hay tanto delito y tanto procedimiento que generalmente en sitios pequeños sí se puede terminar en 14 días, pero en sitios grandes como Madrid o Barcelona creo que van rondando los 6 meses para la celebración de esos juicios. ¿Qué ocurre? Que con estas reformas también en el año 95 se introdujo el procedimiento del jurado. O sea, estaba en nuestra Constitución, en el artículo 125 de la Constitución, la posibilidad de establecer el jurado. No es muy propio de nuestra tradición histórica, pero esa ley pues desarrolló ese artículo de la Constitución y estableció un procedimiento especial de jurado, un jurado formado por 9 personas con un magistrado presidente, y es un jurado que se ocupa del enjuiciamiento de delitos de sangre, delitos cometidos por funcionarios, delitos de incendio, un elenco de delitos que requieren una investigación y una tramitación ante el jurado. Lo que ocurre es que ese procedimiento del jurado, aparte de ser en principio muy puntual, no solo por la materia de los delitos, había muchos tribunales que utilizaban la conexidad de algún otro delito para intentar derivar el procedimiento al sumario o al procedimiento abreviado y no al procedimiento del jurado, por el coste que tiene constituir un jurado. O sea, tiene muchísimo, es un gasto considerable y a veces pues el delito no lo vale tanto. Pero bueno, hubo una jurisprudencia del Tribunal Supremo que intentó poner fin a esa práctica abusiva de intentar eludir el jurado, estableciendo unos criterios para que primara el jurado en determinados delitos y que no fuera la vía del delito, con eso la ilusión del jurado. Y esos son los procedimientos que tenemos en la actualidad. El de faltas, que se convirtió ya, porque suprimieron la falta, en un enjuiciamiento de delitos leves, el enjuiciamiento rápido por delito, el procedimiento abreviado, que es el más habitual, y el procedimiento de ordinario sumario, que es para los delitos mucho más graves, que se complica más, sobre todo porque las diligencias se tienen que practicar de una forma y, por ejemplo, las periciales se tienen que practicar por 2 peritos y no por uno, y al final la fase intermedia se realiza no ante el órgano instructor o investigador, sino ante el órgano enjuiciador. O sea, entonces viene a complicarse mucho más. Pero ese es el elenco de procedimientos que tenemos. Qué interesante, ¿no? Por ejemplo, este juicio por jurado se habló levemente dentro de este Congreso, Alfredo Pérez de Galimberti, de cómo ha sido adoptado en la Argentina, y parece que de democratización del proceso penal ha sido muy satisfactorio en Argentina, y ahora vemos algunos puntos de referencia que después hemos de platicar en alguna breve mesa de análisis en que nos acompañe Fredo o Jorge, con relación a qué tanto funciona y cómo se desarrolla este juicio por jurados. Hablamos y profundizamos en relación al proceso penal, las características, las afectaciones por la integración de la Unión Europea, los tipos de procedimiento. Para cerrar, ¿qué lagunas existen y qué reformas están por implementarse precisamente en España? Pues las lagunas principales, yo creo que
La laguna principal es cambiar el concepto de proceso. Yo soy muy partidario de derivar, o sea, los países de nuestro entorno europeo, todos tienen un procedimiento acusatorio puro, los países hermanos de Iberoamérica también, ha habido códigos modelos para implementarlo. Yo creo que el paso que tiene que dar España es un paso de futuro y de actualización del proceso penal y caminar a ese procedimiento acusatorio puro. Claro, para ello se requieren unas reformas de mayor calado y esa reforma de mayor calado y que la opinión pública exige y que genera una cierta también dudas es tratar de fortalecer institucionalmente la posición del Ministerio Fiscal, del Ministerio Público, para tratar de evitar que dependa tanto del gobierno que de turno, o sea, reforzar un poco su independencia y fortalecer su imagen institucional para que aumente su legitimidad y su credibilidad en cuanto a la investigación. No es que no la tenga actualmente, que la tiene, pero en muchos procedimientos esa vinculación o esa designación por parte del gobierno del fiscal general del Estado hace y genera determinadas sospechas cuando el fiscal de a pie está bastante alejado y tiene muy fortalecida su independencia por el proceso de selección que se tiene. Pero yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales a reforzar previamente. Luego lo que habrá que hacer es reestructurar un poco el sistema de carrera judicial que existe en España, porque el siguiente paso, si tú creas un sistema acusatorio puro, será aumentar el número de fiscales que tienen que investigar las causas y los procedimientos y mejorar también su formación porque no es que no estén formados, pero van a tener un papel más fundamental y más exclusivo en la llevanza de esos procedimientos y de esas investigaciones, con lo cual necesitarán aumentar su plantilla. Y yo creo que aquí es fundamental probablemente unificar, como en otros países, las carreras judiciales y fiscales y que uno pueda temporalmente elegir ser fiscal o ser juez en los concursos públicos correspondientes, con los méritos correspondientes y que haya pasarela entre la judicatura y la fiscalía y que puedas cambiar de función sin ningún problema. Hay que reforzar la posición del juez como juez de garantía y yo creo que eso también hay que tenerlo muy en mente y hay que tenerlo en el texto y delimitar bien su estatuto, que es algo que mis colegas, muchos de mis colegas que están en instrucción rechazan porque yo creo que al final no quieren terminar de perder ese poder que tienen como jueces de instrucción en la dirección del procedimiento, como juez de garantías es otra situación. Nosotros tenemos un escenario ya contemplado de acusatorio puro, que es en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Ahí el legislador hizo un poco el laboratorio y el ensayo de cómo iba a funcionar, dándole al fiscal la investigación y al juez el juez de garantía. Y funciona muy bien en la jurisdicción de menores. No ha habido ningún problema y funciona especialmente bien. Pero yo creo que eso sería otra laguna. Y luego establecer, simplificar los procedimientos. Estamos trabajando nosotros con una ley de 1882 donde hay conceptos que ya no se tienen en cuenta. O sea, el telegrama ya no se utiliza, la correspondencia postal, ya no existen diligencias para ir allí, las multas son de otro tipo. Y yo creo que hay que introducir todos los nuevos medios tecnológicos, introducir toda la reforma y toda la jurisprudencia que se ha sentado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en cuanto a la forma de obtener las pruebas, las garantías de esas pruebas, los principios que deben regir. Y luego hay otro campo también de laguna muy importante en nuestra ley actual que debe de reformarse y completarse, que es todo el tema de la ejecución de la pena, cómo se ejecutan las penas. Nosotros tenemos una regulación muy mínima, muy somera y tampoco muy adecuada a las situaciones actuales. Es verdad que la Constitución exige la reinserción, exige que un tratamiento en prisión, pero yo creo que hay que regularla más en nuestro Código Procesal y establecer fórmulas también para que sea un único juez el que lleve y unifique todas las ejecuciones de condena de una misma persona, para que no haya condenas que luego haya que refundir porque se pudieran enjuiciar los hechos conjuntamente, toda la refundición de penas es otro de los problemas. Y creo que también, ya puestos a pedir y en este mundo tecnológico, a que habría que darle una vuelta y una revisión a la forma de citación, de notificación, para no vulnerar ningún estándar de protección ni ningún derecho, pero sí para mejorar y actualizar y modernizar el proceso penal, porque realmente hay muchos campos de actuación en nuestro derecho que están mínimamente regulados
y que para aplicarlos hay que irse a la jurisprudencia y a los estándares que se han fijado por los distintos tribunales. Excelente. Hay un punto que es un punto de quiebre, es un punto muy importante incluso de debate en varios de nuestros países, referido a la prisión preventiva y al estatus del derecho de presunción de inocencia. ¿Cómo se encuentra dentro del proceso penal en España y a nivel constitucional, por el doctor Jorge Jiménez? Ese tema es un tema interesantísimo. Es muy interesante porque hay un principio de presunción de inocencia reconocido constitucionalmente y es un principio en el que no hay que dejar de trabajar y no hay que dejar de reflexionar y no hay que dejar de someter a una revisión constante en nuestras prácticas. Hay prácticas que vulneran esa presunción de inocencia. Y hay muchísimas prácticas de tratamiento informativo de los hechos delictivos en fase de investigación, imágenes que surgen, datos que se dan, la comunicación, la información que surge de tribunales. Y hay que protegerla al máximo, hay que proteger al máximo esa presunción de inocencia en cuanto al nivel de adopción de medidas de coerción en una etapa temprana del procedimiento, el daño que eso causa para el ejercicio del derecho de defensa, en qué posición deja a uno a otro. Yo creo que es uno, se ha dado la clave en uno de los temas que más nos deben de preocupar y yo creo que esa presunción de inocencia tiene que estar muy en el ADN del juez, de la jueza, y tiene que estar muy en el ADN de la práctica diaria, o sea, de la posición que tenemos jueces y fiscales, porque también yo creo que la ley le exige al fiscal esa posición de garante público de lo favorable y lo adverso, y de estar en esa posición y no ser parte fan o fanática de intentar lograr lo que sea al precio que sea. Yo creo que está en el ADN el tener esa sensibilidad sobre muchas cuestiones de presunción de inocencia que hay que tener. Yo creo que es digamos que un santa santorum de nuestro actuar y es un principio que debemos de llevar al frente y hasta que no se lleve, no se celebre el juicio y no se evacúen las pruebas con contradicción y con todas las garantías y un tribunal determine que se han acreditado los hechos, el principio de presunción de inocencia tiene que ser sagrado y tiene que estar respetado y garantizado en todas las fases. Y yo creo que hay veces que, y lo digo también a nivel personal, que por nuestro propio actual judicial, profesional, a veces lo olvidamos y hacemos que nuestros prejuicios o nuestros automatismos vulneren ese principio de presunción de inocencia que creo que es sagrado para la defensa y que debe ser una de las máximas principales de nuestra labor diaria. Excelente, la verdad ha sido, como siempre, muy grato escucharte, muy ilustrador y sobre todo hacer este análisis, incluso de derecho comparado, de muchas de las cuestiones que surgen en torno a los procesos penales en Iberoamérica, el tema de la pureza del sistema, el tema de muchos, cómo son los procedimientos, prisión de inocencia, prisión preventiva, todo esto y como siempre, excelente. Vamos a hacer después alguna mesa de análisis que nos debe de acompañar. Y bueno, ha sido y sigue siendo ya para estar concluyendo después de materialmente 3 meses de conferencias de extraordinarios expositores iberoamericanos. Tener hoy al doctor Jorge Jiménez Martínez ha sido extraordinario. Te quiero comprometer en la estima. Bueno, primero, este congreso en homenaje, en reconocimiento a las trayectorias de Petronilo Flores y Jesús Martínez. Quiero comprometer, está por salir al mercado en México una obra que coordino a nivel internacional que se llama La trascendencia de la argumentación jurídica en el siglo XXI. Es una obra, la verdad, muy interesante. Está Rodolfo Vigo, que fue premio CONEX y coautor del Código Modelo de Ética de Iberoamérica, amigo tuyo, el doctor Manuel Atienza, catedrático de Filosofía y Derecho de la Universidad de Alicante, Andrés Ollero, que fue magistrado del Tribunal Constitucional de España, Jorge Olazo, que es magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica, Antonio del Moral, juez del Supremo Tribunal de España, Francisco Tabarada, que fue presidente de la Corte Suprema del Perú, Danilo Rojas, que es ministro de la Jurisdicción Especial de la Paz en Colombia, Rodrigo Ríos Ribeiro, doctor en Filosofía del Derecho en Brasil, María Elizabeth Teixeira, primera mujer presidenta del Tribunal de Justicia Militar en Brasil, tu servidor, Teresa Núquez, que es jueza de la Corte Constitucional de Ecuador, Brian Carrera, que es abogado, doctor por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Arturo Comón, que es académico de número, fundador de la Academia Nacional de Derecho de Uruguay, Rafael
Ramón Díaz Filpo, quien es vicepresidente y próximo presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana, y Alejandro González Monzón, el mejor en el tema en Cuba, profesor de filosofía de la Universidad de La Habana, con el prólogo de Cecilia Sosa, la primera mujer presidenta de Corte en América y 4 veces presidenta de Corte en Venezuela. Entonces, vamos a trabajar para que tú seas una de las personas que en España que nos haga el favor de hacer la presentación de la obra. Me va a dar muchísimo gusto el respeto que tengo en el ámbito académico y profesional de tu trabajo, la estima y el reconocimiento personal que te tengo, mi querido Jorge. Va a ser un gusto que seas uno de los presentadores de esta obra. Pues cuenta con ello y la podemos presentar aquí también en la Escuela Judicial y en España y espero que pronto nos veamos allí en México. No, dalo por hecho, vamos a platicar en la semana para ver, empatar agendas y que estés acá con nosotros, mi querido Jorge. Pues muchísimas gracias, Jorge. Para nosotros ha sido un gusto que participes y que hayas puesto tu comisión jurídica en beneficio de nuestra América Latina para ver las fortalezas, las debilidades en nuestra región y en nuestra Iberoamérica. Muchísimas gracias. Hoy tuvimos precisamente al doctor Jorge Jiménez Martín de España con el tema del proceso penal en España. Jorge, director de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España y secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, un extraordinario jurista, un hombre con una gran sensibilidad, ampliamente no tan solo querido y valorado en América Latina y en Iberoamérica, sino un referente en el tema del derecho en nuestra Iberoamérica. Muchísimas gracias, querido Jorge. Muchas gracias a ti, Jesús, muchas gracias. Un placer. Bueno, pues despedimos tan importante desarrollo de tema por parte de Jorge Jiménez Martín, el proceso penal en España, y materialmente concluyendo este Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal. Muchísimas gracias a todos desde la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez y nos estamos viendo en próximas actividades. Gracias a todos.